Muy buenas tardes, mi nombre es Franny Josefina Escolástico Martes. Vengo de la Universidad Abiertas para Adultos UAPA. Actualmente estoy cursando la carrera de Psicología General y en este momento voy a hacer una exposición sobre los salarios, sus características, sus conceptos, entre otros temas que van a ir conociendo más adelante. Empezamos. Tenemos una pequeña introducción sobre lo que es el salario. Aquí tenemos que es uno de los factores de mayor importancia en la vida económica y social de toda la comunidad. Los trabajadores y sus familias dependen casi enteramente del salario de comer, vestirse, pagar el alquiler de casa en que viven y subvenir a todas sus demás necesidades. El trabajo que a continuación desarrollamos está basado precisamente en analizar lo que es el salario, desde la exposición de su etimología hasta cómo se origina al principio. Vamos a continuar con lo que es el concepto del salario. Tenemos que el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajar como compensación de trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador y por cualquier otro beneficio que obtenga su trabajo. Ahora continuamos con lo que son las teorías del salario. En términos generales, se puede dividir a las teorías de los salarios en tres grupos. En primer lugar, aquellas que han explicado el establecimiento de los salarios y sus variaciones en función de los factores que influyen en la oferta de fuerza de trabajo. El segundo, las que determinan estos mismos por la fuerza que influyen como la acumulación en la capital y en la productividad del trabajo. Y por último, la teoría que los hace depender tanto de la oferta como de la demanda. Ahora vamos a continuar con lo que son los tipos de salario. Aquí tenemos que las tarifas salariales se pueden clasificar en salario mínimo, salario nominal, salario promedio y salario o destajo. Continuamos con lo que son las características del salario. Tenemos que en la economía se considera el salario como precio pagado por el trabajo. Los salarios son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo, el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos influyen no solo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también los ingresos semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de empresas. Ahora vamos a continuar con lo que es la naturaleza del salario. El salario es un elemento esencial de la relación del trabajo. El salario no se debe comprender como derecho recíproco o a la obligación de trabajar, pues la propia ley contempla en diversos casos que aún sin trabajo hay que deber de pagar el salario. Séptimo día de vacaciones, licencia con goce de sueldo, licencia por embarazo y maternidad. La obligación de pagar el salario es independiente de la obligación de prestar efectivamente el servicio. El salario puede entenderse como una prestación económica cuya cuanta mínima debe cubrirse en efectivo y que puede integrarse mediante prestación en especies. Ahora vamos a continuar con lo que son los privilegios del salario. Tenemos que el crédito de los trabajadores por concepto de salario goza de un privilegio general sobre todos los bienes del empleador deudor. Artículo 207 del Código del Trabajo y del superprivilegio del artículo 210 del Código de Trabajo, que organiza un procedimiento rápido excepcional de pago del salario. El citado artículo 207 del Código de Trabajo dispone que los créditos de los trabajadores por concepto salarial gozan en todos los casos de privilegios sobre de cualquier naturaleza, con excepción de los que corresponden el Estado, el Distrito Nacional a los municipios de protección de salario como forma de proteger el sustento del trabajador
y de su familia. El legislador ha establecido la inembargabilidad del salario del trabajo. En este sentido, el artículo 200 del Código de Trabajo establece que el salario o los créditos que son provenientes de los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo a la tercera parte de pensiones alimentarias. Igualmente establece que el exceso de la tercera parte es admisible por pensiones alimentarias dispuesta en virtud de la ley sobre asistencia obligatoria de los hijos menores de edad. Ahora vamos a continuar con lo que es el descuento permitido por la ley. Tenemos que el salario debe de ser pagado con dinero en efectivo, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. No puede ser pagado por periodos mayores de un mes. En el Código de Trabajo existe la prohibición expresa de pagar el salario mediante expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, certificados o otras formas. El artículo 196 del Código de Trabajo de la República Dominicana estipula que el salario del empleado debe efectuarse de manera completa, salvo en los descuentos autorizados y expresamente previsto en el Código de los hijos menores de edad. Ahora vamos a continuar con lo que es el descuento permitido por la ley. Tenemos que el salario debe de ser pagado con dinero en efectivo, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. No puede ser pagado por periodos mayores de un mes. En el Código de Trabajo existe la prohibición expresa de pagar el salario mediante expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, certificados o otras formas. El artículo 196 del Código de Trabajo de la República Dominicana estipula que el salario del empleado debe efectuarse de manera completa, salvo en los descuentos autorizados y expresamente previsto en el Código. El artículo 201, el artículo 201 del Código de Trabajo indica específicamente los casos en que el salario puede ser objeto de descuentos. Estos casos son los siguientes. El primero, los autorizados por ley, impuesto y seguro social. El segundo, los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador. Tercero, los anticipos del salario hechos por el empleador. Vamos a continuar con lo que es la protección legal del salario. El artículo 192 del Código de Trabajo y normas complementarias en el monto de salario es el que conviene de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador. Sin embargo, jamás se puede ser inferior al salario mínimo establecido por el organismo encargado de establecer el salario mínimo, es decir, Comité Nacional de Salarios. Vamos a continuar ahora con lo que es el delito de falta de pago de salario. Un empleador comete un delito que es una felonía de tercer grado, si contrata o intenta continuar empleado con la intención de evitar el pago de los salarios que le deuda, y si el empleador no cumple después de habérselo ordenado el pago de esos salarios. Ahora vamos a continuar con los salarios mínimos de la República Dominicana. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Los empleadores pueden convenir en cualquier tiempo con sus trabajadores un salario superior a fijado en las tarifas de salarios mínimos. En el aumento de salario previsto, el artículo 214 puede también ser espontáneo por parte del empleador y referirse a todos los trabajadores o a un grupo de ellos. Las disposiciones del artículo 215 son aplicables a los salarios concertados libremente entre empleados y trabajadores, aun cuando no exista las correspondientes tarifas de salarios mínimos. El trabajador que en el momento de aprobarse una tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al fijado en dicha tarifa para el trabajo que realiza, debe seguir recibiendo el mismo salario.
La fijación de las tarifas de salarios mínimos está regida por la disposición de la sección sexta del capítulo 2 del título 1 del libro del séptimo de este código. 101 del Código de Trabajo indica específicamente los casos en que el salario puede ser objeto de descuentos. Estos casos son los siguientes. El primero, los autorizados por ley, impuesto y seguro social. El segundo, los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador. Tercero, los anticipos del salario hechos por el empleador. Vamos a continuar con lo que es la protección legal del salario. El artículo 192 del Código de Trabajo y normas complementarias en el monto de salario es el que conviene de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador. Sin embargo, jamás se puede ser inferior al salario mínimo establecido por el organismo encargado de establecer el salario mínimo, es decir, Comité Nacional de Salarios. Vamos a continuar ahora con lo que es el delito de falta de pago de salario. Un empleador comete un delito que es una felonía de tercer grado, si contrata o intenta continuar empleado con la intención de evitar el pago de los salarios que le deuda, y si el empleador no cumple después de habérselo ordenado el pago de esos salarios. Ahora vamos a continuar con los salarios mínimos de la República Dominicana. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Los empleadores pueden convenir en cualquier tiempo con sus trabajadores un salario superior a fijado en las tarifas de salarios mínimos. En el aumento de salario previsto, el artículo 214 puede también ser espontáneo por parte del empleador y referirse a todos los trabajadores o a un grupo de ellos. Las disposiciones del artículo 215 son aplicables a los salarios concertados libremente entre empleados y trabajadores, aun cuando no exista las correspondientes tarifas de salarios mínimos. El trabajador que en el momento de aprobarse una tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al fijado en dicha tarifa para el trabajo que realiza, debe seguir recibiendo el mismo salario. La fijación de las tarifas de salarios mínimos está regida por la disposición de la sección sexta del capítulo 2 del título 1 del libro del séptimo de este código. Vamos a continuar ahora con el origen. Ahora vamos a continuar con lo que es el origen y la evolución del salario. El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado. Al parecer, el crecimiento de los salarios reales que se ha observado en muchos países, el desarrollo no se ha traducido automáticamente en una participación más amplia de los salarios, el PIB-10. Al contrario, desde el principio del decenio de 1990, esta participación ha disminuido en la mayoría de países que han experimentado un rápido crecimiento, como en Brasil, China y República de Corea. 11. También ha disminuido considerablemente en los Estados Unidos en 10 puntos porcentuales entre 1970 y 2005. El crecimiento de los salarios nominales en Estados miembros ha sido muy inferior al aumento de la productividad durante varios años, lo que ha conducido a bajo nivel de ese componente de la renta nacional. Esta moderación poco usual de los salarios parece ser un fenómeno internacional. Ahora vamos a continuar con lo que es la fijación del salario mínimo. El salario mínimo de ley lo fija el Comité Nacional de Salario, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, pero el cual intervienen uno o dos representantes de los empleadores y de los trabajadores.
seguimos con lo que es el salario de Navidad. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente en la 10ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año del calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de este una suma mayor. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Para el pago de este salario se excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de las empresas. El salario de la Navidad no será computado para los fines del preaviso, de la cesantía y más tarde, el día 20 del mes de diciembre, aunque el contrato de trabajo se hubiera resuelto con anterioridad y sin tener en cuenta la causa de la resolución. El trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año tiene derecho al salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. A la terminación del contrato, sea cual fuera su causa, el empleador debe entregar al trabajador una constancia escrita de la suma al que tiene derecho por. Ahora vamos a continuar con lo que es nuestra conclusión de este valioso tema, que es el salario. En conclusión, tenemos que el estudio de los salarios, tanto a nivel jurídico como a nivel económico, es algo que nos afecta a todos como sociedad, pues en algún momento de nuestras vidas jugaremos el papel de empleadores o empleados y debemos estar al tanto de todo lo que acontece al respecto. Al finalizar este trabajo de investigación, puedo concluir afirmando que he podido obtener conocimientos claros y precisos, al igual que de qué importante es hablar acerca del salario y nuestra legislación, los cuales me servirán en una base sólida para un futuro inmediato del ejercicio en mi vida profesional. Ahora continuamos con lo que es nuestra bibliografía. Aquí están los links de donde yo pude sacar esta información y debajo estará colocado el link de mi exposición. Agradezco su valioso tiempo para escucharme y muchas gracias.